A partir de estos momentos, nos enlazamos con las regiones del país a través de Conexión Perú. Te informamos y te acercamos al Perú. Vamos a trasladarnos hasta Chiclayo, hasta el norte del país. Allí se encuentra el economista Víctor Vázquez Villanueva. Él es director ejecutivo de la Defensoría del Productor Agraria. Y como siempre, le agradecemos la amabilidad de compartir esta comunicación a través de Conexión Perú y RCR, Red de Comunicación Regional. Señor Víctor Vázquez, qué gusto saludarlo, muy amable. Buenas tardes, estimado José, y gracias a Conexión Perú y RCR Radio que me permite conversar con ustedes. Ustedes han emitido un reciente informe en la Defensoría del Productor Agrario donde analizan un conjunto de temas que tienen que ver precisamente con la situación en el país. Uno de ellos es el tema de la corrupción, ¿no?, que ha cruzado de manera transversal. Vamos a tocar ese tema, pero antes me gustaría un poco pedirle una opinión respecto a lo que ha significado ya la caída del sector agricultura en el año 2023, de acuerdo a indicadores oficiales publicados ayer por el Instituto Nacional de Estadística e Informática, ¿no? Y esto ocurre luego de más de 2 décadas, ¿no? En realidad, ¿cuál es la razón de fondo de esa caída? Después de 30 años el sector agrario cae, ¿no?, de negativo, pero es resultado simple y llanamente de la desatención del gobierno. O sea, el Ministerio de Agricultura no ha sabido reaccionar con la debida celeridad frente a los problemas que ya se venían sabiendo, informando y conociendo, como fueron la sequía y el estrés hídrico en el sur y los efectos el Yaku y sus efectos posteriores, que no permitieron que los agricultores retomen inmediatamente sus actividades por falta de atención de parte del Ministerio de Agricultura en especial y del gobierno en general. Ahora, ¿cómo revertir esta situación? En medio, naturalmente, de un proceso recesivo, en medio de un conjunto de problemas que atraviesa el país, ¿no? ¿Cómo salimos de esta situación en el agro, que además es el sector que más genera empleo? Entendemos que estamos en un proceso recesivo y como también la Defensoría lo dijo en su oportunidad, nos va a costar mucho trabajo y esfuerzo salir de esta etapa de recesiva, pero ello no implica que en particular el gobierno siga siendo ciego, sordo y mudo frente a los problemas actuales del agro que hacen imposible e inviable una recuperación del agro, ese agro mayoritario. Por ejemplo, amigo José, yo estoy en Chiclayo, en la mañana hemos sostenido reuniones con productores algodoneros, ¿no? Y solamente en Lambayeque, de un promedio histórico, últimos años de 5.000 hectáreas, se espera solamente haber sembrado 1.000 hectáreas. Y esas 1.000 hectáreas significa una mayor importación de fibra de algodón del extranjero, aumentando la dependencia, significa no haber generado empleo en esas 4.000 hectáreas de algodón, que es uno de los cultivos de alta demanda de mano de obra. Y obviamente la desprotección para los agricultores que no pudieron sembrar algodón, no, porque por la carencia de recursos, y para los que se aventuraron a sembrar algodón en esas casi 1.000 hectáreas, obviamente el Banco Agropecuario sigue ausente, a pesar de todos los dichos y entredichos de parte del oficialismo en la que dicen que el crédito sigue fluyendo al campo. La realidad es que no hay crédito para el campo, crédito del Banco Agrario, por ejemplo, ni mucho menos de las cajas rurales y del otro sector de la banca formal, que frente a los anuncios del Niño Global, obviamente ellos se han retraído de financiar las campañas agrícolas, obligando y empujando al agricultor a hacer uso de financiamiento informal y asumir altas tasas de interés, lo cual obviamente termina impactando negativamente en los ingresos y en la rentabilidad del cultivo. Es decir, la recesión en el agro es mucho peor todavía no haberlo atendido, ¿no? Mucho peor. ¿Por qué? Porque el reflejo se verá, amigo José, y amigos radioyentes y televidentes. Va a haber más pobreza, está aumentando la pobreza en el campo. Y eso es lo que lamentablemente la ministra de Agricultura no quiere verlo, no sé por qué razones, mucho menos también de parte del gobierno central. Ustedes acaban de publicar un documento bastante interesante, titulado "Aquí algo está fallando", ¿no? Y donde pone como un elemento central el tema de la corrupción, ¿no? Pero además citan aspectos que son ya conocidos, son cotidianos, pero que no se le toma atención, que es lo más grave, ¿no?
un docente para 30 alumnos, dicen. 41% de centros educativos tienen internet, 13.6 médicos para 10.000 peruanos, burócrata experto en papelería, 40 escoltas para un corrupto, pero siempre al medio el tema de la corrupción. ¿Qué es lo que está fallando realmente? Está fallando todo el sistema administrativo del Estado, de la organización del Estado. Como que nosotros venimos insistiendo de la Defensoría, que este Estado, como está organizado, está exclusivamente o preferentemente organizado para facilitar y permitir e inducir a prácticas corruptas. No, la Contraloría General de la República de manera recurrente nos hace saber los niveles altísimos de corrupción. Mire, los gobernadores salientes, casi muchísimos de ellos están en la cárcel, ¿no? Pero lamentablemente desde la Contraloría su intervención, una que es muchas veces tarde, a pesar de recibir ingentes recursos para las labores de control concurrente y acompañamiento en las inversiones, pero al mismo tiempo la ausencia del carácter vinculante a sus sanciones, simplemente la corrupción sigue como Pedro en su casa paseándose. Y eso, obviamente, particularmente en el agro, significa ahondar la brecha de desprotección. Hacíamos referencia a los centros educativos, por ejemplo, 41% con internet. ¿Cómo podemos alentar una tecnificación y una aceleración en el conocimiento en el campo si es que por lo menos ni siquiera hay servicio de internet para que los agricultores pudieran estar informados de sus precios, tanto en los mercados nacionales como de los mercados internacionales, en el caso del algodón, en el caso del maíz, del arroz, del azúcar, que son productos que se cotizan en el mercado internacional? Pero el no tener acceso a los servicios de internet en el campo hace que el productor, quede siempre a merced del intermediario, del acopiador de sus productos, y no tenga mejor capacidad de negociación frente a quien va a comprar su producto, estimado José. Ahora, y no es por falta de recursos, ¿no?, sino porque los recursos no han sido destinados precisamente a este cierre de brechas que tanto se preconiza. El cierre de brechas está determinado por lo menos aproximadamente de hace muchos años. La gran pregunta que uno se hace es cuánto y en cuánto tiempo el gobierno y los gobiernos están comprometidos a cerrar esa brecha. Al ritmo que va de asignación de recursos para el agro, el cierre de brecha será un largo sueño que quizás algunas generaciones como la de ahora y las futuras no podrán verlo realidad. Eso significa seguir desprotegiendo al agro, seguir desprotegiendo al sector más vulnerable de nuestro país, que son los productores agrarios, que en su gran mayoría son pequeños productores y gran parte de ellos, la mayoría, quizás casi 2/3, viven en condiciones de pobreza y extrema pobreza. Ahora, ¿qué es lo que se tendría que hacer en esta circunstancia, don Víctor, ¿no? Porque siempre el diagnóstico lo conocemos, ¿no? Establecer cuáles son los puntos donde se deberían atacar también se conocen. El gran problema es que no se toman decisiones. ¿Qué es lo que falta por hacer, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos que hacer no solamente del gobierno central, sino también de los gobiernos subnacionales y las entidades que tienen capacidad de decisión? Mire, estimado José, la agenda agraria siempre lo dividimos nosotros en dos escenarios, una agenda coyuntural y una agenda estructural. Entonces, el gobierno central, como líder y responsable de la política de Estado en materia agraria y económica, es la que está perdida. Y si está perdida el responsable, mucho peor todavía los gobiernos nacionales, los gobiernos subnacionales, y de ahí de ese desconocimiento es la atención que se le brinda al agro con menos del 4% de su asignación presupuestal para el cumplimiento de la función agraria. Lo que tiene que hacer el gobierno central y en especial el Ministerio de Agricultura es que se sienten con un equipo potente, técnicamente conocedores del agro, y definan esa línea de trabajo en el corto, mediano y largo plazo. Por ejemplo, de manera estructural, si sabemos que 60% alrededor de ello, de la tierra de los productores, están sin titularse, ¿por qué no emprender un programa intenso e intensivo para en el menor tiempo posible hacer realidad la titulación, que eso es seguridad jurídica,
y eso al mismo tiempo permite el surgimiento y fortalecimiento de un mercado de tierras en la que los propietarios saldrán ganando perfectamente, y el país también, porque puede dar pie, luego de ese mercado de tierras, a un proceso de reconcentración de la propiedad que hagan viable la práctica de economía de escala, es decir, con un carácter competitivo, pero no excluyente. Por ejemplo, ese es un tema. El otro tema, que el gobierno deje de estar saltando como saltaperico, ¿no?, haciendo cosas pequeñas en todas las regiones, cuando lejos de concentrar su estrategia de intervención en zonas para que de ahí se repliquen los modelos de intervención. Por ejemplo, en siembra y cosecha de agua. En todo el Ande está distribuido, pero no hay ningún modelo replicable, mi estimado José. Una, y dos, altísimos costos de intervención del gobierno central en este programa de siembra y cosecha de agua, siendo tan necesarios, sí, pero carentes de estrategias y carente de una idea central, ¿no?, de qué es lo que el agro necesita, de estos mecanismos de intervención pública. Es decir, no podemos seguir permitiendo ni asistiendo la intervención extensiva del gobierno central, y con ello me refiero al Ministerio de Agricultura y también al MIDIS, que repiten actividades que le corresponden al Ministerio de Agricultura. El Ministerio del Ambiente repite actividades que le corresponden al Ministerio de Agricultura, el Ministerio de la Producción igual, es decir, es la torre de Babel perfectamente estructurada desde el Estado para seguir empobreciendo al campo, porque cada ministro quiere tener su cuota de poder. Esa visión y ese enfoque es la que nos está destruyendo como sociedad, y en especial a la agricultura. Ahora, ¿es tan complicado focalizar los problemas que se tienen y cómo se podría hacer una intervención mucho más rápida, mucho más efectiva desde los sectores sin caer en la repetición que usted explica? No, simplemente ya se sabe, los estudios están determinados hace muchos años. Aquí hay que intervenir el Estado bajo el enfoque de corredores económicos, bajo el enfoque de promover alianzas estratégicas con el sector privado que conoce el mercado. ¿Para qué? Para que a través de esta alianza pueda abonar, ¿no?, al pequeño y mediano agricultor. Lo que el Estado gasta millones de soles, el Ministerio de Agricultura gasta millones de soles en implementar programas sin ningún valor económico ni sostenible para el agro. Es decir, es un gasto insulso y hasta cierto punto avergonzante que sigue haciendo el Ministerio de Agricultura, en nombre de la agricultura. En realidad preocupante lo que usted nos explica, don Víctor Vázquez Villanueva. Le agradezco, pero antes, ¿cómo marcha la Defensoría del Productor Agrario? ¿Qué trabajo están haciendo? ¿Qué planes para este año? Mire, el trabajo que estamos haciendo es que, primero, estamos acercándonos a los productores a conocer en detalle los problemas de financiamiento para trasladarlo al agrobanco y pedirle, ante relaciones de diálogo, pedirle que intervenga en una nueva estrategia de financiamiento para el agro. Por otro punto es que estamos próximamente a impulsar la necesidad de que el Perú haga el Censo Nacional de Camélidos Sudamericanos como la mejor herramienta para no seguir derrochando el dinero y financiando proyectos en nombre de los camélidos sudamericanos y de los criadores de manera insulsa, de manera absurda, ¿no? Si no tenemos un censo, es que no sabemos quiénes son, dónde están, cuántos animales tienen y todas aquellas variables que muy bien de su conocimiento nos va a ayudar a ordenar las intervenciones del Estado y también las intervenciones privadas para desarrollar de manera sostenida el sector tan importante, pero también tan olvidado por parte del Estado. Muy bien, don Víctor Vázquez Villanueva, yo le agradezco la gentileza que he tenido como siempre con RCR, Red de Comunicación Regional. Saludos, muy amable. Hemos presentado Conexión Perú. Mañana retornamos para seguir informando y acercándote al Perú a través de Conexión Perú.